La gente siempre dice que la tragedia surge de la nada, que te toma por sorpresa. Pero si soy sincera, la mía llegó lentamente, como agua filtrándose detrás de una pared, silenciosa, pudriendo las cosas de adentro hacia afuera. Soy Iris, 34 años, profesora de música, madre de una hija de 15 años que es más inteligente y emocionalmente más madura que la mitad de los adultos que conozco. Y hasta hace poco estaba casada con Mateo. Fuimos novios de la secundaria. El primer beso en el salón de la banda. El primer todo, en realidad. Quedé embarazada una semana después de la graduación, y no lo dudamos. Nos casamos, nos mudamos a un pequeño apartamento cerca de mis padres, y construimos lo que pensábamos que era una vida. Durante años fuimos felices, o al menos eso creía yo. Nos sentábamos a la mesa con nuestra hija, Lena, pasándonos el puré de patatas mientras nos reíamos de cualquier tontería que ella decía ese día. No teníamos dinero, pero teníamos rutinas, risas, consuelo. Él solía enviarme mensajes solo para decir que me extrañaba. Pero la felicidad no siempre se va con una explosión, a veces se disuelve. Empezó cuando Lena tenía unos 10 años. Mateo comenzó a trabajar hasta tarde. Primero una vez a la semana, luego 2. Decía que eran copas de networking o cenas de equipo, fines de semana llenos de partidos de golf y seminarios. Aún volvía a casa, aún me besaba en la mejilla, pero algo en su mirada estaba vacío, ausente. Intenté no presionar. Pensé, está cansado, estresado. La economía está difícil, todos estamos al límite. Nunca cambió de trabajo, nunca cambió de departamento. Yo le preguntaba con quién se reunía y él decía, con nadie que conozcas. Intentaba sonar comprensiva, pero mi voz siempre salía demasiado suave, como si ni siquiera yo me creyera más. Con el tiempo, las actualizaciones se redujeron a fríos mensajes de texto. Cenando, tarde, no me esperes. Dejé de poner 3 platos para la cena. Lena también se dio cuenta. No dijo nada, pero la vi más de una vez tirar silenciosamente la comida de su plato a la basura. Creamos nuestro propio mundo. Noches de cine, desastres en la cocina, duetos de piano a altas horas de la noche. No era perfecto, pero era algo. Aún así, lo extrañaba, incluso cuando me odiaba a mí misma por extrañarlo. Soy profesora de música. He dado clases de piano desde los 16 años. Durante años soñé con abrir mi propio estudio. Solo una modesta habitación en nuestra futura casa, insonorizada, con espacio para un piano de cola. Incluso una vez elegí muestras de pintura. Paredes de un azul suave, estantes flotantes para metrónomos y libros. Pero seguíamos viviendo en un piso de alquiler, y el sueño permanecía doblado en un rincón de mi mente. Un sábado por la mañana decidí hablar. Mateo estaba en casa, algo raro. Lena se había quedado a dormir en casa de su amiga Lily. Estábamos solos en ese extraño silencio que llena una casa cuando la adolescente no está. Él estaba mirando su teléfono en la cocina. Le puse el café en la encimera. No levantó la vista. Oye, empecé suavemente. He estado pensando, quizá deberíamos mirar de comprar algo. Él parpadeó. ¿Comprar qué? Una casa, aunque sea algo pequeño, algo que podamos llamar nuestro. Lena se está haciendo mayor y me encantaría montar un estudio en condiciones en casa. Él se rió. No fue una risita, fue una risa aguda y burlona. Iris, tengo 36 años. Si sacamos una hipoteca ahora, estaremos endeudados hasta la jubilación, asumiendo que lleguemos tan lejos. Además, ya se nos pasó la oportunidad. Se supone que compras cuando tus hijos son pequeños. Los crías allí. ¿Qué sentido tiene ahora? Sentí que se me apretaba la garganta. No se trata de Pinterest, se trata de independencia, de seguridad. Odias pagar el alquiler. Agarró sus llaves. No voy a hablar de esto. No podemos permitírnoslo. Fin de la historia. Y entonces se fue. Sin beso, sin adiós. El café quedó intacto. Esa noche me quedé junto a la ventana de la cocina mirando la lluvia. Lena todavía estaba fuera. Ni siquiera sabía si Mateo volvería a casa. No había sabido nada de él en todo el día. A las 10:30 había mirado mi teléfono una docena de veces. A las 11
Ya estaba caminando de un lado a otro. Y entonces hice algo que todavía me parece surrealista. Agarré mis llaves y me subí al coche. Él no me había pedido que lo recogiera. Ni siquiera sabía dónde estaba con certeza. Pero recordé que había mencionado casualmente el tren de cercanías esa semana. Algo sobre unas copas en el centro. Fue un impulso estúpido, pero simplemente lo extrañaba. Los extrañaba. Quizá pensé que si me veía allí esperando, despertaría algo en él, que conduciríamos a casa, en silencio. Pero no un silencio de enfado. Quizá hablaríamos. Quizá me diría a dónde se había ido su corazón. Aparqué cerca de la estación de tren, a una manzana del andén. Seguía lloviendo, esa llovizna suave que hace que todo se vea borroso. El aparcamiento estaba casi vacío. Me recliné en mi asiento y miré la pantalla de llegadas que brillaba a través del parabrisas mojado. Un tren llegó. La gente empezó a salir, y entonces lo vi a él, a Mateo. Salió del tren con el mismo abrigo gris que siempre usaba. Su andar era casual, cómodo. Pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer sosteniendo un paraguas rojo. Era guapa, de esa manera sutil y profesional. Abrigo beige, tacones bajos, un pintalabios discreto, y un niño, de 5, quizás 6 años, con una mochila amarilla brillante con un tiburón. La mujer dijo algo. Mateo se rió. Luego la besó. No en la mejilla, en la boca, y el niño levantó la mano y agarró la de Mateo, como si fuera lo más natural del mundo. No podía moverme. No podía respirar. Un zumbido comenzó en mis oídos, de esos que bloquean el sonido y los sentidos. No vi el semáforo en rojo. No vi el cañón que venía por la izquierda. Solo recuerdo el golpe, la forma en que mi cuerpo se levantó, el crujido de metal, cristal y hueso. Y luego nada, solo negrura, como caer en la parte más profunda del océano. Lo primero que sentí fue frío. Lo segundo fue ausencia. Intenté mover las piernas. Solo una respondió. El pánico se enroscó en mi pecho como una soga. Miré hacia abajo, retiré la manta y grité. Mi pierna izquierda ya no estaba, amputada limpiamente por debajo de la rodilla, sin aviso, sin vendajes que ocultaran el horror. Solo una gasa lisa y un espacio vacío. Una enfermera entró corriendo. Luego Lena. Estaba llorando e intentando que no la viera. «Estás despierta», susurró, apartándome el pelo de la frente. «Oh, gracias a Dios». «¿Jue? ¿Qué ha pasado?» Mi voz se quebró como una hoja seca. Hubo un accidente. Un camión en la estación. Claro, la estación. No recordaba el choque. Solo el momento anterior, el paraguas. El beso. «Voy a llamar al médico», dijo Lena rápidamente. «Y llamaré a papá». Se fue antes de que pudiera hablar. Las siguientes horas se desdibujaron. Los médicos hablaban en tono suave sobre trauma nervioso, supervivencia milagrosa y ajustes de vida. Yo asentía, pero no oía nada. No pensaba en prótesis ni en sillas de ruedas. Pensaba en la mano de ese niño en la de Mateo, en la facilidad con la que había besado a esa mujer. 3 días después, me dieron el alta y me llevaron en silla de ruedas a nuestro apartamento. Todo lo que antes hacía sin pensarlo 2 veces, cocinar, ducharme, moverme entre habitaciones, era ahora una odisea. Nuestra cocina era demasiado estrecha. El baño, un laberinto. Mi silla de ruedas raspaba las paredes, me magullaba los nudillos, se atascaba en las alfombras. Mateo lo intentó al principio. Volví a casa más temprano, cocinó un par de veces, incluso se ofreció a ayudarme a vestirme, pero se sentía hueco, superficial, como si estuviera cumpliendo con un requisito para que nadie pudiera decir que no lo había hecho. Evitaba el contacto visual. Nunca me tocaba. Una vez lo pillé haciendo una mueca de dolor cuando le pedí ayuda para meterme en la cama. «Lo siento», susurré, humillada. Él solo dijo, «No te preocupes», y salió de la habitación. Lena hacía lo que podía. Me preparaba té, ahuecaba las almohadas, me pintaba las uñas, pero yo no podía mirarla a los ojos. Sentía que le había fallado, que la mitad de mí había muerto, y la otra mitad no sabía cómo ser madre. Empecé a ir a la deriva, durmiendo durante el día, entumecida por la noche. Un martes por la tarde, Mateo entró, tiró sus llaves en la encimera
y me miró con el mismo tono distante que usaba con los teleoperadores. Creo que deberíamos separarnos. Lo miré, atónita. ¿Hablas en serio? No puedo con esto, Iris. Has cambiado. Todo esto es demasiado pesado. Las emociones constantes, la impotencia. No me apunté para ser un cuidador. Sentí sus palabras como piedras. Yo no me apunté para perder una pierna, Mateo. Él se encogió de hombros. No veo el sentido de alargar esto. Ambos somos desdichados. Debería haber gritado, chillado, exigido respuestas, pero no lo hice. Solo dije, bien. Él parpadeó. ¿En serio? ¿Quieres el divorcio? Lo tendrás, pero vas a venir conmigo a decírselo a tus padres. Su mandíbula se tensó. ¿Qué? ¿Por qué? Porque les di 20 años de mi vida. Merecen oírlo de ambos. Dudó, luego asintió. Bien, mañana. Pero yo tenía un plan. Esa noche, mientras Lena dormía, fui al armario y saqué una caja que Mateo probablemente había olvidado que existía. Dentro estaban los viejos discos duros y tarjetas SD de nuestro coche anterior. Una dashcam en la que yo había insistido años atrás después de un susto. Cuando cambiamos el coche viejo el año pasado, él nunca se molestó en borrar las grabaciones antiguas. Mis dedos temblaban mientras insertaba la tarjeta SD en mi portátil. Y ahí estaba la grabación de la noche del accidente. La lluvia cayendo por el parabrisas, el brillo del andén. Y luego Mateo, el paraguas rojo, la mujer, el beso, el niño. Pausé la imagen, la amplié. Claro como el día. No era solo una novia, era otra familia. Rebobiné una y otra vez, mirando hasta que se me revolvió el estómago. Y entonces recordé ese momento justo antes del choque. Lo había visto. Mi cerebro había guardado la imagen bajo el trauma. Ahora regresaba, afilada como un cristal roto. Pasé las siguientes horas investigando correos electrónicos, facturas telefónicas antiguas, extractos bancarios. Lo cotejé todo. Luego llamé a un investigador privado. A la mañana siguiente tenía más que una grabación. Tenía direcciones, nombres y certificados de nacimiento. El nombre del niño era Logan, su madre, Ashley. Ella había estado recibiendo transferencias silenciosas de la cuenta de Mateo durante más de un año. Los dos tenían un contrato de alquiler compartido en una casa adosada en otro suburbio. Servicios, muebles, matrícula escolar prepagada. No solo había engañado, había empezado de nuevo, y yo había pagado el precio por descubrirlo. Al día siguiente, Mateo me ayudó a ir en la silla de ruedas a casa de sus padres. Bella abrió la puerta. Su sonrisa se congeló al verme. «Oh, cariño. Pobrecita». Landon apareció detrás de ella. «Íbamos a visitaros al hospital». «Está bien», dije amablemente. «Me alegro de que hayamos podido venir ahora». Nos sentamos en el salón. Mateo se movía inquieto. «Bueno», dije, juntando las manos con calma. «Estamos aquí porque Mateo quiere solicitar el divorcio». Bella jadeó. «¿De qué?» Mateo se aclaró la garganta. «No es nada dramático. Las cosas han cambiado. Iris, bueno, ahora es diferente. Simplemente no creo». «¿Y no crees qué?», interrumpió Landon. «Que esto sea justo para ninguno de los dos», espetó Mateo. «Está discapacitada», dije en voz baja. La palabra es discapacitada. Bella parecía desolada. «Cariño, no lo sabíamos». «Está bien. De verdad lo entiendo. Mateo quiere irse. No voy a oponerme». Mateo soltó un suspiro de alivio. Pero antes de firmar nada, añadí, «Hay algo que me gustaría que vierais». Saqué el portátil de mi bolso y abrí la pantalla. Había editado el video a 30 segundos, suficiente para decirlo todo. «Por favor, mirad con atención», les dije. Bella y Landon se inclinaron. Mateo frunció el ceño. El video se reprodujo lluvia, andén, paraguas, beso. El niño cogiendo la mano de Mateo. Pausé la imagen. Silencio. Landon parpadeó. «Mateo, es», susurró Bella. «Esa no es Lena». Giré la pantalla hacia Mateo. «¿Pensabas que no lo recordaría? ¿Que el accidente lo había borrado todo?» Su rostro perdió todo el color. «Me dijiste que era una dramática, una carga. Querías el divorcio por esto», dije, dándome una palmada en el muslo.
pero la verdad es que simplemente no querías que te pillaran. Landon se recostó bruscamente en su silla. Bella se tapó la boca. Mateo tartamudeó. ¿Revisaste mis cosas? Sonreí. No, revisé las mías. La habitación quedó en silencio. Bella miraba la imagen pausada del video. Mateo, su hijo, congelado en la pantalla, con una mujer y un niño que ninguno de sus padres reconocía. Las manos de Landon estaban apretadas en su regazo, su mandíbula tensa. Mateo todavía no había hablado. Cerré el portátil suavemente. Se llama Logan, dije con voz firme. Tiene 6 años. He visto el certificado de nacimiento. He visto las transferencias bancarias. He visto el contrato de alquiler de la casa adosada donde viven. Servicios compartidos, colegios compartidos. Ella tiene a Mateo como contacto de emergencia. Bella ahogó un grito, como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Contraté a un investigador privado, añadí. Lo encontró todo en cuestión de días. Mateo ha estado viviendo 2 vidas. Iris, la voz de Bella se quebró. No sé qué decir. No tienes que decir nada. No vine aquí a por disculpas. Vine a por claridad. Me volví hacia Mateo. Me mentiste. Abandonaste a tu familia. Me hiciste sentir como un peso muerto mientras estabas criando a un segundo hijo como si el nuestro nunca hubiera existido. Y cuando te pillé por accidente, dejaste que me atropellara un camión. Mateo se estremeció. Sabías que te vi. Vi cómo te quedaste helado. Sabías que acabaría recordándolo. Por eso presionaste tanto para un divorcio rápido. Pensaste que podías irte de rositas. Bella susurró. ¿Es eso cierto? Mateo finalmente habló. Nunca quise que esto pasara. Simplemente se me fue de las manos. A alguien le costó una pierna, dije secamente. Casi me cuesta la vida. Nadie se movió. Entonces respiré hondo. Pero no estoy aquí para destruirte. Todos levantaron la vista. Estoy aquí por un trato. Mateo parpadeó. ¿Un trato? Asentí. ¿Quieres el divorcio? Bien, firmaré los papeles hoy mismo. No lo haré público. No se lo diré a Lena todavía. Te daré tu segunda oportunidad con tu nueva y brillante vida. Él inclinó la cabeza, sospechoso. ¿Cuál es el truco? No hay truco, dije con calma. Solo un precio. Bella parecía aterrada. ¿Cuánto quieres? Me volví hacia ella, manteniendo mi tono suave pero firme. No quiero dinero. Quiero independencia. Un hogar que se adapte a mí ahora. Un espacio donde pueda enseñar, ganar dinero, moverme libremente. ¿Te refieres a un apartamento nuevo? Preguntó Bella. Negué con la cabeza. Una casa hecha a medida y accesible para silla de ruedas, de un solo nivel, de concepto abierto, sin escaleras, puertas anchas, una cocina que cumpla con las normativas de accesibilidad y una gran sala de estudio con insonorización adecuada, iluminación y un piano de cola Yamaha. Mateo bufó. Eso costará cientos de miles. Me volví hacia él con una expresión helada. Entonces más te vale ponerte a trabajar. Bella miró a su hijo, luego a mí. ¿De verdad guardaría silencio por eso? Asentí. No busco venganza. Busco una vida. Landon se levantó lentamente. Lo haremos realidad. Mateo se atragantó. Papá. Lo haremos realidad, repitió Landon, mirándolo fijamente. Y tú harás los pagos hasta que cada céntimo esté cubierto. 3 meses después, entré rodando el vestíbulo de mi nuevo hogar. Era todo lo que había imaginado en las largas noches de insomnio después del accidente. Suelos de madera cálida, sin umbrales, encimeras extraíbles, iluminación inteligente que podía controlar con la voz, barras en el baño, rampas disfrazadas de senderos de jardín, y lo mejor de todo, luz, muchísima luz. Al fondo estaba el estudio, mi estudio, una habitación espaciosa e insonorizada con paredes azules, bancos de altura regulable, almacenamiento para partituras y un flamante piano de cola Yamaha. Su superficie pulida reflejaba el suave sol de la mañana. Había un pequeño rincón para los padres, estantes con libros e instrumentos, y el toque de Lena, un corcho lleno de dibujos de mis primeros nuevos alumnos. Porque ahora tenía alumnos, muchos,
Se corrió la voz rápidamente sobre una profesora de piano que enseñaba desde una silla de ruedas, que entendía el ritmo y la resiliencia. Me convertí en una especie de historia en la comunidad, no un espectáculo, sino un símbolo. Y Lena prosperó. Se ofreció voluntaria para ayudar durante las clases, asistiendo en silencio a los niños nuevos que eran demasiado tímidos para hablar. Trajo su propio teclado al estudio y practicaba a mi lado cuando terminaba mi jornada. Una noche me dijo, quiero ir a una escuela de música. Quizá incluso abrí un segundo estudio contigo algún día. Lloré en silencio mientras hablaba, pero ella no me vio. Estaba demasiado ocupada trazando su sueño. En cuanto a Mateo, lo vi exactamente una vez después de que la casa estuviera terminada. Pasó con un cheque, parte del acuerdo. Estaba más delgado, más pálido. Las ojeras bajo sus ojos se habían hundido profundamente. Se supone que debo dejar esto, dijo, sosteniendo el sobre como si quemara. Lo tomé sin decir palabra. Lena no responde a mis mensajes, añadió tras una pausa. Ella sabe lo básico, dije. Que fuiste infiel, que te fuiste. No quiere detalles. Simplemente no quiere mentiras. Él tragó saliva. ¿Y Logan? Levanté una ceja. Ese es tu problema ahora. No le cerré la puerta en las narices. No lo insulté. No le pregunté por qué nunca me visitó en el hospital, ni por qué nunca confesó, ni por qué pensó que estaba demasiado rota para que valiera la pena conservarme. No lo necesitaba, porque ya tenía todo lo que él había tirado. Diario de Iris, 6 meses después. Lena y yo hemos visto el atardecer desde el porche trasero esta noche. Tocó una nueva melodía que está componiendo. Algo lento, lleno de esperanza. Mi estudio tiene lista de espera. Los niños ríen en mi pasillo. La casa huele a velas de cítricos y a partituras. Mi pierna ya no está, pero yo sigo aquí. Sigo tocando, sigo enseñando, sigo avanzando.